Señorías, recibimos a la tercera compareciente de hoy, a doña Amaia Iguarán Bonilla, vicepresidenta y responsable de Incidencias Políticas, Género, Educación y Recursos Humanos de la Asociación Salvamento Marítimo Humanitario, para analizar el objetivo de profundizar en una perspectiva humanitaria en la acción exterior europea y alinear las demandas de la sociedad civil y las instituciones. Esa es su comparecencia. Por lo tanto, tiene la palabra doña Amaia Iguarán Bonilla, a la que le damos la bienvenida a esta comisión, y siéntase entre compañeros y compañeras. Bueno, Egunon, buenos días. Yo estoy acostumbrada a ir al Parlamento Vasco, que estamos, pues hacemos muchas comparecencias, ya veo alguna cara conocida aquí. Y primero agradecerle a la presidenta de la comisión y agradecerles a todos ustedes de la comisión, pues el darnos la oportunidad de trasladar lo que nosotras y nosotros hacemos. Somos una ONG muy pequeñita del País Vasco, que es donde más se nos conoce, y sí que nos parecía importante trasladar aquí, y más ahora que nos estamos encontrando ante algunas dificultades. Yo sí lo que vengo es a hablar de labor humanitaria, de emergencia humanitaria y de derechos humanos, que es lo que hacemos en SMH, Salvamento Marítimo Humanitario, que se nos conoce más por la actividad Aita Mari, un atunero reformado en barco de emergencia y rescate, que fue un proceso muy ilusionante y muy bonito para nosotras y nosotras, porque se hizo con Ausolan. Ausolan es, en euskera, un grupo de trabajo voluntario con muchísimas personas que fueron a ayudar y a reconstruir ese barco. Pero SMH nace en el 2015. No sé si ustedes se acordarán de una foto en una playa de un niñito pequeño, a Ilan, donde se nos rompió el corazón a todas y todos. El corazón de los que integramos Salvamento Marítimo Humanitario hoy sigue roto por todo lo que estamos viendo día a día, y ahora, además, que acaba de terminar la misión 14. Como les he dicho, nosotras empezamos en el año 2015 en las aguas de Grecia, cuando empezó el flujo migratorio hacia Grecia y Italia. Ahí hemos estado hasta el año 23 haciendo ayuda humanitaria en los campamentos de Kíos, una de las islas de Grecia. En el año 17 ya se hizo la primera labor de rescate con dos ONGs, con una alemana y con una española de Libia, con un barco de Sevilla, con un barco alemán. Y en el año 2018 fue ya cuando adquirimos el barco Aita Mari, que es de todas la sociedad vasca. Y ahora cada vez estamos ya trabajando en otras comunidades autónomas, lo cual también el proyecto empieza a ser de todas y de todos. Nosotras operamos en el Mediterráneo central y operamos con personas. No nos gusta decir salvar vidas, no nos gusta que nos hablen de héroes ni heroínas, porque la mayor heroína que hay es una madre que deja un bebé de 4 años en el barco solo y que no sabe qué va a pasar de él seguramente en la vida. Nosotras lo que sí estamos allí, porque creemos que, como defensoras y defensores de derechos humanos que somos, creemos que un derecho humano es la movilidad de esas personas, porque no huyen porque les da la gana. Las personas que nosotras nos encontramos en el Aita Mari, muchas son del África subsahariana, otras son de este último rescate, han sido todas las personas en el segundo rescate de Siria. Huyen por motivos bélicos, otras por extrema pobreza, que no se nos olvide que es la mayor pandemia del siglo XXI, huyen por violencias machistas, huyen por persecución, porque huyen por persecución por orientación sexual,
huyen muchas personas también, porque que no se nos olvide que hay en muchos países que está penalizado con la pena de muerte y en otros con cadena perpetua. Nosotras no entramos a valorar de lo que huyen, de lo que dejan de huir. Entramos a que esas personas, en el momento de que suban a la Aita Mari, se sientan personas con los mismos derechos que nosotras, porque nos tenemos que enfrentar a cosas duras, como una mujer de 19 años que en 5 días en Libia la han violado 13 veces. Tú no le puedes preguntar a esa persona por qué se va, porque para saber que se enfrentaba a eso antes ha tenido también otras violencias en su país. Entonces, a nosotras lo que nos importa es que esas personas en el Aita Mari estén bien y que cuando lleguen a Puerto Seguro, pues que ojalá su vida sea parecida por lo menos a la mía, con los mismos derechos. Nos encontramos ante varias dificultades. Hay, como les digo, pues hay mucha gente que se apropia del proyecto, que lo hace suyo, porque le parece una labor humanitaria, que es la que tenemos que hacer. Hay otras personas que no lo ven tan bien, que eso está en cada uno y cada una. Nosotras, basándonos en los derechos humanos, creo que tenemos que seguir con estas misiones. Creo que tenemos que estar allá donde se vulneran los derechos de las personas. No sobre todo, porque todas las personas igual, pero sí que es verdad que las que tienen los derechos más vulnerados, por lo menos en el caso que vemos nosotras y nosotros, son las mujeres, porque no se nos tiene que olvidar que en las guerras nos utilizan como arma. A las mujeres, a las niñas y a los niños también. Nosotros, pues hemos tenido casos de que por poco se nos muere un bebé en el barco, de que han llegado personas con hipotermia pues mal, y tenemos que estar pues la verdad muy difícil para afrontar. Por eso también desde dentro de la organización lo que hacemos es trabajar entre nosotras y nosotras, en los sentimientos, sobre todo formación en derechos humanos, en perspectiva de género, en sostenibilidad ecológica, que son las líneas transversales las que tenemos, y por los motivos que huyen esas personas. Y que no se nos olvide que esas personas, esa trayectoria desde origen, tránsito a país de acogida es muy dura. También tenemos un eje, a nosotras se nos conoce por el Aita Mari, que es la actividad más visible. También estamos en cooperación internacional en el Ecuador. Yo vengo desde hace muchos años de la cooperación internacional, como hace 30 años, y he vivido en muchos países, y por eso entiendo por qué las personas se van, porque seguramente yo me iría también. A mí se me han muerto niños en pleno siglo XXI de desnutrición, de enfermedades. He tenido que atender a muchísimas mujeres maltratadas, no lo siguiente. Entonces, por supuesto que si estoy en una situación allí, pues yo también me iría. Y lo tengo en casa también. Mi padre tuvo que marcharse a emigrar porque nos tenía que dar estudios y buena vida a la familia. Nos dio una vida estupenda, pero la migración es mala porque nos dio vida, pero él falleció en el país donde estaba. Entonces, por supuesto que yo entiendo todas las migraciones. Decirles que nosotras y nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos humanos. Ya he estado con varios grupos de aquí, como estemos en el Parlamento Vasco, pidiéndoles el apoyo para que podamos seguir, no nosotras, sino otras organizaciones, que hay 11 organizaciones con 17 barcos y con 3 aviones que están operando en el Mediterráneo central. En lo que va sin terminar el año 24, ya hay 2.000, bastante más de 2.000
víctimas y personas desaparecidas en el Mediterráneo central, entre ellas y ellos muchas mujeres y muchos niños y niñas. Entonces, sabemos a las dificultades que nos vamos a enfrentar, que ya nos estamos enfrentando algunas en Italia, en España también, en alguna comunidad autónoma. Pero bueno, nosotras y cómo no, me gustaría hacerles unas peticiones a esta comisión, que es que España solicite la armonización de los países miembros de la Unión Europea y para eso que defina la situación de emergencia en alta mar y, por tanto, los criterios para realizar acciones de búsqueda y de rescate, asistencia médica y humanitaria a personas rescatadas en el mar o en otras rutas migratorias, según la legislación humanitaria internacional, que es lo que nos dice, ¿no? Pedimos vías seguras también para estas personas y que no criminalice la ayuda humanitaria y establezca un marco legislativo que ofrezca garantías jurídicas para su desempeño. Nosotras y nosotros, hablo también de otras compañeras y compañeros, no creo que estamos haciendo nada que vaya en contra de la ley. Lo único que estamos haciendo es defender los derechos de personas que por otros motivos, como nuestras familias, también se tuvieron que ir, se van de guerra, porque la mayoría de este último rescate, como les he dicho, han sido personas de Libia. Hemos rescatado a personas de Palestina que antes huyeron a Siria porque ahora no pueden salir, de Gaza, de República Democrática del Congo, de Sudán, de Eritrea, de muchos países donde se vulneran absolutamente todos los derechos humanos. Bueno, es un poco lo que nosotras queríamos trasladaros a sus señorías. Y bueno, que se entienda un poco el trabajo que hacemos. Ya les digo que somos una organización, una ONG muy pequeña, basada, pues la mayoría de las personas son voluntarias. Sí que es verdad que tiene un coste alto, pero también decirles pues que nosotros tenemos bastante apoyo de la sociedad civil en Euskal Herria, y ya también en el Estado empezamos a tener, y también es verdad que nos apoyan las instituciones vascas como el Gobierno vasco, muchos ayuntamientos, las 3 diputaciones y el Gobierno navarro. Pero nosotras lo que sí queremos son fondos privados, que cada vez los vamos aumentando. Y bueno, esto es lo que desde Salvamento Marítimo Humanitario, todo el equipo de Salvamento Humanitario, les agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad de comparecer en esta comisión. Muchísimas gracias, doña Amaya Iguarán Bonilla. A continuación harán uso de la palabra los y las señoras portavoces de los grupos parlamentarios, de menor a mayor, por tiempo máximo de 5 minutos. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto de Coalición Canaria, la señora Cristina Valido García. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya. En primer lugar, como dije en la anterior ponente, gracias por la labor que desempeñan y a través de usted a todas y cada una de las personas que en esa organización hacen este trabajo tan duro, tan difícil, emocionalmente impactante, porque entiendo que viven circunstancias que deben ser difíciles de superar, pero que hacen además una labor impagable, ¿no? Hay quien cree que si ustedes u otras entidades y organizaciones que están en el mar tratando de evitar que mucha gente muera ahogada, que si ustedes no existieran, la gente no saldría. Hay algunos que llegan a decir que ustedes son cómplices de las mafias, que están esperando para recogerles y traerles y que forman parte de esa cadena de despropósitos que es el tráfico de personas, ¿no? En mi opinión, si ustedes no estuvieran, tendríamos muchísimos más miles de muertos en el mar.
Yo soy canaria, les vemos llegar en tremendas condiciones, a veces con cadáveres en los cayucos. Algunos se pierden pasado el hierro y acaban perdidos en el Atlántico y aparecen meses después en las costas de Brasil. Cadáveres ya casi deshechos, después de meses al sol. Y niños que llegan, bueno, pues como ya se sabe, ¿no?, jugándose la vida, desesperados, que pasan meses para recuperarse psicológicamente de la tragedia, de la travesía, en la que además han visto morir personas que en ocasiones son su propio padre, su propia madre o un hermano. Yo tengo claro, mi organización tiene clara que la labor que hacen las entidades que están atendiendo la emergencia en el mar no solo es impagable, sino que además tendría que contar con más apoyo y comprensión. No solo no compartimos los discursos a los que aludía antes, sino que trasladan una idea errónea de que esto ayuda a que la gente se vaya y de que si no estuviera no se irían. Se irían igual, aún sabiendo que el 80% de las posibilidades que tienen es de morir ahogados. Se irían igual. Solo estando en su piel, viviendo lo que se vive en los países que usted ha citado, en los de nuestro entorno más cercano al de Canarias, se puede entender que nadie se quedaría allí y que intentarían irse de cualquier manera. Pasa en África, pasa en el África subsahariana, pasa en Latinoamérica, pasa en un montón de rincones del mundo. La gente se mueve cuando no puede vivir donde está. Y esto es inevitable y ninguna solución simplista lo va a cambiar. Dicho eso, me gustaría que me explicara mejor, cuando habla de definir la situación de emergencia en el mar, este es un planteamiento que se hace porque hay problemas. Porque esta falta de definición es la que está generando la vulnerabilidad y la impunidad de las entidades que están salvando vidas ante determinados gobiernos que buscan la manera de meterles en la cárcel en vez de reconocer el trabajo que hacen. Me gustaría que en su respuesta explicara mejor cuál es la consecuencia de que no se defina la situación de emergencia en el mar, para que tengamos todos claros lo importante que es este asunto, porque jurídicamente es la única manera de proteger a quienes están en el mar salvando vidas y no están haciendo otra cosa. Ningún negocio, ninguna complicidad, ninguna conexión con las mafias, simplemente intentando que la gente no muera ahogada. Así que me gustaría luego que me pudiera explicar un poco mejor este aspecto, sobre todo porque todo el mundo tenga claro la importancia de esta petición. No le voy a preguntar más porque tuve la oportunidad de estar con usted en una reunión previa a esta comisión y ya hablamos mucho de todas las cuestiones, así que no voy a consumir más tiempo. Gracias. Muchas gracias, señora García. Señora Valido García, a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV la señora Maribel Vaquero Montero. Y esker, presidente andrea, ongi etorria Amaia Iguarani eta bueno, aita Mari proiektuarekin zurekin etorri del Mijan Jos jaunari. Ongi etorriak ontara ezagutzen gera ondo, beraz ezagutzen dugu proiektua ondo, babesten dugu proiektu hori talde bezala eta baita ere instituzioetatik, euskal instituzioek proiektu hau babesten dute. Como me imagino que no hay traducción, ahora me voy a pasar al castellano, ¿vale? Estaba agradeciendo el que hayan venido aquí y que bueno, que nos conocemos de hace tiempo, del Parlamento Vasco, de antes también, y poner en valor toda la labor que están haciendo durante todos estos años. Y bueno, prueba es todas esas vidas que se han conseguido salvar en el Mediterráneo. Como bien ha dicho Cristina, pues las personas van a seguir huyendo de sus lugares de origen si hay guerras, si hay conflictos, y si tienen hambre, y van a intentar buscar una vida mejor para ellos y para las familias. Por lo tanto, esto no se puede poner barreras ni muros porque la gente va a seguir viniendo y se va a jugar la vida en el camino. Y se va a jugar la vida en el Mediterráneo o en el Atlántico o donde corresponda.
evidentemente no somos tan simples y sabemos que también hay un tráfico de personas y gente que ayuda en ese tráfico. Pero claro, confundir a los que trafican con personas con quien las salvan, pues no tiene nombre. No tiene nombre. Y ahí lo voy a dejar. Estoy de acuerdo en el que necesitamos un marco que defina bien qué es una vía segura, porque se tienen que dar las vías seguras para que se produzca una migración segura en la que los derechos humanos de las personas que migran se vean garantizados. Por lo tanto, también si puede desarrollar un poco más en lo que es el marco europeo seguro, lo que ustedes consideran que sería necesario que se tuviera en cuenta. Evidentemente, no criminalizar la ayuda humanitaria es algo a lo que se intenta desde los discursos de odio. Lo primero que se hace es criminalizar la ayuda humanitaria, bueno, pues poniendo un poco la vista intentando equivocar a la gente con cosas que son completamente diferentes. Evidentemente, tendremos que seguir actuando contra la trata. Actuar en origen, desde la cooperación, es imprescindible actuar en origen. Usted ha hablado de que ha sido cooperante. Evidentemente sabe de lo que estamos hablando y habrá que incidir todavía más en la cooperación y, en definitiva, desarrollar una política más humanitaria. Yo voy a ser muy breve para que tenga más tiempo en su exposición y le quería hacer dos preguntas, porque muchas veces no nos damos cuenta de todas las necesidades que tiene un proyecto de salvamento marítimo humanitario, ¿no? ¿Qué necesidades? O sea, ¿cuánto tardan ustedes en poner en marcha una expedición, por decirlo de alguna manera? ¿Cuánto tardan? ¿Qué necesidades? Para que nos hagamos una idea no solo del dinero que se necesita, sino también de todo el voluntariado que se mueve, de todos los permisos que hay que pedir. ¿Qué es lo que necesitan y dónde están los problemas en poner en marcha? Y, por otra parte, ¿qué ha cambiado en estos casi 10 años que llevan? Porque, claro, no sería lo mismo la actuación en el 2015 ni la que se realiza en estos momentos. ¿Qué ha cambiado en este tiempo? Mila esker. Muchas gracias, señora Vaquero Montero. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Marije Fullaundo de la Cruz. Arratsaldeon eta mila esker mahaiburu Andrea. Muchísimas gracias, Amaia, por la exposición de hoy y muchísimas gracias sobre todo a Salvamento Marítimo Humanitario por el trabajo que viene realizando durante los casi 10 años de su creación. Como has dicho tú misma, vuestro trabajo es muy bien conocido en Euskal Herria y quiero deciros que sois un orgullo, para todo nuestro pueblo. Y en Euskal Herria Bildu estamos especialmente orgullosas de haber colaborado con vuestra organización en las tareas que lleváis a cabo. Tenemos la suerte de tener una estrecha relación con vuestra organización desde hace tiempo y desde luego podéis seguir contando con ella. Sois un ejemplo de trabajo en favor de los derechos humanos, entre los que, como bien has dicho, sobre todo se conocen las misiones de salvamento de la Itamari. ¿Qué vamos a decir sobre la Itamari? Casi 2.000 personas rescatadas del Mediterráneo y creo que con eso está todo dicho. Pero también queríamos resaltar tanto la labor que lleváis a cabo en Ecuador como la importantísima labor que realizáis en sensibilización y educación para la transformación social. Porque nuestra opinión es totalmente necesaria, sobre todo para terminar con los bulos y los discursos de odio que están aflorando y que parece que están calando cada vez más. En cuanto a las peticiones que realizabas al final de la intervención, bueno, decir que como sabéis, en Euskal Herria Bildu nos preocupan profundamente las políticas migratorias que se están desarrollando en Europa. Nos parecen totalmente inaceptables. Cada vez hay mayores violaciones de derechos humanos y menor defensa de estos. Y estamos trabajando también desde Bruselas para reivindicar, primero, que nadie es ilegal y que rescatar a personas migrantes en peligro, atenderlas como requieren y recibirlas en nuestros respectivos países es una cuestión simplemente de derechos humanos, una obligación para nosotras y nosotros.
Y, por supuesto, podéis seguir contando con Euskal Herria Bildu para seguir trabajando en este sentido. Y en cuanto a la criminalización de la ayuda humanitaria, por desgracia, en Salvamento Marítimo Humanitario sabéis muy bien qué es eso. En este momento tenéis un proceso abierto contra un diputado de la extrema derecha de las Cortes Valencianas, que también es concejal de Burriana, donde, si no me equivoco, tenéis la base del Aita Mari. La base, o al menos tenéis en el puerto. Este señor calificó tanto al Aita Mari como al resto de barcos de rescate humanitario como barcos negreros y cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas. Bueno, no vamos a calificar estas palabras, se descalifican ellas solas. Pero es vergonzoso, nos parece vergonzoso y además muy peligroso el acoso e intento de derribo que está ejerciendo la extrema derecha contra las acciones humanitarias. Pero frente a los discursos de odio de esa extrema derecha, que creo que tiene un grave problema con los derechos de las personas migrantes, sabéis que en la lucha a favor de esos derechos podéis contar siempre con Euskal Herria, país de solidaridad, país que quiere seguir reivindicando y apoyando a organizaciones como la vuestra, como Salvamento Marítimo Humanitario, y porque lleváis a cabo proyectos imprescindibles para conseguir una sociedad más humana, donde todos los derechos de todas las personas sean respetados. Y, por tanto, para terminar, contar con el compromiso de Euskal Herria Bildu para seguir trabajando codo con codo para que vuestros proyectos sigan adelante a buen ritmo y para que Aita Mari esté más presente que nunca para seguir rescatando personas en esa gran fosa común en la que se está convirtiendo el Mediterráneo, tanto en Madrid como en Euskal Herria, como en Bruselas. Contad con nosotras y nosotros. Mila esker bihotzez. Gracias, señora Fulla Ondo de la Cruz. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Juan Antonio Valero Morales. Gracias, presidenta. Y por supuesto, pues pongo el tiempo para no quitarle tiempo a la compareciente. Y, por supuesto, a doña Amaya Iguarán. Primero por la información prestada, pero fundamentalmente por el trabajo que realizan. Y sí quiero agradeceros un trabajo que me parece imprescindible, que ojalá nuestras instituciones europeas estuviesen a la altura moral de lo que vosotras y vosotros estáis ejemplificando, llevando a la práctica. Una labor que es imprescindible y que yo creo que también se ha dicho por otras comparecencias muy valiente en estos tiempos de xenofobia y de criminalización de la solidaridad. Por eso quiero decir que me parece del todo punto inaceptable que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana haya puesto trabas a la labor que realizáis, queriendo cobrar unas tasas portuarias por el rescate de migrantes. Me parece que los dos grandes retos que afronta la humanidad en nuestra época son la crisis climática y la desigualdad. Precisamente las crisis migratorias, que han sido una constante en la historia de la humanidad, son cada vez más corrientes porque la supervivencia humana en muchas partes del mundo está en riesgo como consecuencia de guerras, hambrunas, sequía o por el expolio de los recursos que llevan a cabo grandes multinacionales. El proceso de acumulación capitalista está en el origen de los flujos migratorios y ante esta realidad, como creo que ha quedado patente, hay un retroceso en Europa en la forma de afrontarla. Un discurso reaccionario que está horadando los valores y con ello las estrategias para responder a este fenómeno desde el respeto a los derechos humanos. Y para ello se sirven de dos cosas. La primera es una fábula, la fábula del gran reemplazo, una teoría conspirativa que engancha con las viejas teorías racistas y nazis, en virtud de las cuales hay un plan para sustituir a la población europea blanca y católica por poblaciones musulmanas y no blancas. Esta teoría conspirativa no es ni original ni es ingeniosa, lo que sí es muy peligrosa. Y también se sirven de la criminalización de los migrantes, deshumanizan al otro para romper los lazos de empatía y solidaridad social, romperlos con los más vulnerables, porque casualmente la ultraderecha no criminaliza a quienes son grandes magnates, a los grandes jeques, a los millonarios, siempre a los más vulnerables, a los más pobres, a los migrantes que vienen sin nada. Lo que esconde esta criminalización de las personas migrantes y este desmantelamiento de las estrategias de acogida es la defensa de un sistema de acumulación capitalista del que se benefician unas minorías enriquecidas que precarizan la vida de la clase trabajadora europea y que expolian los recursos de los países de origen de las personas migrantes. Porque detrás del racismo lo que hay es la defensa de una élite enriquecida. Por eso creo
que esta internacional reaccionaria lleva adelante un proceso de descivilización, un proceso descivilizatorio, por dos razones. Primero, porque promueven una sociedad sin capacidad de empatizar, en la que las personas dejan de reconocer al otro. Y, en segundo lugar, porque se dinamitan valores, instituciones y derecho internacional que protegen la vida humana. Quieren enterrar los derechos humanos. Por eso, quiero recordar el principio de no devolución recogido en la Convención de Ginebra, que prohíbe a los Estados expulsar y devolver a una persona a territorio en cualquier país en el que su vida o su libertad estén amenazadas. Y por eso creemos que las soluciones a las crisis migratorias están en el derecho internacional y humanitario y en los derechos humanos, y en ese sentido pensamos que se debe aprobar un protocolo europeo de desembarco seguro y predecible, un mecanismo permanente y vinculante a todos los países para evitar que personas migrantes y refugiadas pasen semanas sin poder desembarcar o que puedan ser devueltas a países en los que su vida corre peligro. Creemos además que es necesario que nuestro país incremente los medios materiales y humanos de salvamento marítimo y, por supuesto, que se faciliten y no se pongan trabas a organizaciones no gubernamentales que salvan vidas en el mar, aunque sé que no os gusta que os digamos eso, como está ocurriendo allá donde gobiernan fuerzas de ultraderecha. Creemos también que hay que aumentar las vías legales y seguras para obtener protección internacional, mediante un programa de reasentamiento de personas refugiadas y mediante un marco normativo europeo que facilite los visados humanitarios. Si hubiera vías seguras, tenemos claro que las personas migrantes no se jugarían la vida para llegar a Europa. También poner fin a la criminalización de la solidaridad hacia las personas migrantes y refugiadas y garantizar el salvamento y rescate de vidas humanas en el mar. Y en ese sentido nos parece un tremendo retroceso que la Unión Europea haya eliminado la cláusula humanitaria. Nuestro país, junto a otros, sí votaron en contra porque dicha eliminación contraviene una acción exterior humanitaria. Precisamente este viernes se vota en Europa una normativa que permitiría imponer castigos a socorristas de un barco de salvamento, a personas migrantes o a contrabandistas con ánimo de lucro. España también tiene que oponerse a este intento de criminalizar la solidaridad y de criminalizar a las personas migrantes. Y además, por último, creemos que el plan de implantación del nuevo Pacto de Migración y Asilo debe contemplar medidas de carácter estructural que doten al sistema de acogida de recursos suficientes, protección de derechos basados en la atención individualizada y el esfuerzo de garantías, el refuerzo de garantías, el carácter mixto del sistema de acogida y que asegure la atención a las personas más vulnerables y mecanismos de solidaridad en la acogida y rechazo a la externalización de fronteras, acceso, resolución y notificación de procedimientos de asilo y, como decía anteriormente, refuerzo de vías seguras de entrada. Sin más, recogemos las peticiones que usted ha manifestado y, de nuevo, le muestro todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario a la labor que realizáis y ojalá, como decía, que las instituciones europeas y también, por supuesto, las españolas se pongan a vuestra altura. Muchas gracias, señor Valero Morales. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Francisco José Alcaraz Martos. Muchísimas gracias, presidenta. Buenos días, señora Iguarán. Una previa, por alusiones. Que la representante de un partido político cuyo jefe es el terrorista de ETA, Otegi, que ha tenido en la Comisión de Derechos Humanos de las Congadas, que la señora Iguarán lo sabrá, al que mandó el asesinato de mi familia. Yo sí sé lo que es un niño muerto. Recogí 6 niños muertos. Y que hablen de derechos humanos y discursos de odio cuando en su comunidad han sido expulsados 180.000 vascos porque no les dejaban ustedes vivir con la libertad de seguir sintiéndose españoles, pues es paradójico. Como usted sabe, desde nuestro grupo hemos sido y seguimos siendo críticos con las políticas de inmigración ilegal de este Gobierno. Desde el año 2018 han entrado 330.000 inmigrantes ilegales. Al 15 de diciembre ya llevamos 60.000. Casi vamos a batir el récord del año 18 con 64.000. Desde Vox nos preocupamos por la seguridad de los inmigrantes. Por eso defendemos el derecho a no inmigrar, a que tengan las condiciones óptimas para que puedan vivir con sus familias. Por ello, es procedente hoy su comparecencia aquí. De hecho, desde mi grupo hemos planteado que las Fuerzas Armadas participen en operaciones de interdicción marítima al objeto de evitar que se pierdan vidas en el mar. De hecho, es fundamental que se termine con las redes criminales que existen, redes criminales de trata de seres humanos que se lucran con este drama humano. Hay redes y hay personas que están lucrando precisamente con esta trata de humanos.
pero por ello nuestro país no debe de asumir una llegada masiva de inmigrantes de forma ilegal. No obstante, sin más dilación, le quiero realizar una serie de preguntas y de cuestiones. Ustedes señalan en su memoria del 2023 que uno de sus resultados es asegurar el desembarco de personas rescatadas en un puerto seguro. Según el artículo 98.1c de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, caso de abordaje, preste auxilio al otro buque, a su tripulación y a sus pasajeros y, cuando sea posible, comunique al otro buque y el nombre y del suyo, su puerto de registro y el puerto más próximo que se hará escala. ¿Siempre recalan en el puerto seguro más cercano o, de lo contrario, siempre acaban recalando en los puertos españoles? ¿Por qué realizan dichas labores de patrullaje y salvamento en zonas próximas a las costas de esos países que pretenden salir esas embarcaciones? Y no olvidemos que la inmensa mayoría de la inmigración que está llegando precisamente no vienen de países en conflicto y países con guerra. Por otro lado, el artículo 98.2 establece que todo Estado ribereño fomentará la creación, el funcionamiento y el mantenimiento de un servicio de búsqueda y salvamento adecuado y eficaz para garantizar la seguridad marítima y aérea y, cuando las circunstancias lo exijan, cooperará para ello con los Estados vecinos mediante acuerdos mutuos regionales. A su juicio, países como Marruecos, Mauritania y Argelia, ¿usted cree que cuentan con un servicio adecuado de salvamento para garantizar la seguridad marítima y, además, evitar la pérdida de vida humana de sus ciudadanos? En caso de respuesta afirmativa, ¿por qué no se envían estas embarcaciones, vuelvan a su origen y no salgan al mar? En segundo lugar, siguiendo con la cifra que ustedes tienen publicada en la memoria de 2023, reciben ustedes 550.000 euros en subvenciones, principalmente del Gobierno vasco. Asimismo, de los 806.000 euros de gastos, más de la mitad, 425.000 euros, son de gastos de personal, superando incluso al gasto de la actividad, que son 362.000 euros. ¿Cómo se justifica ese gasto de personal que supere incluso a la de la propia actividad? ¿Y cómo valora que sus ingresos, 766.000 euros, apenas el 5% de esto, provengan de las cuotas de asociados? Nada más. Muchísimas gracias. Gracias, señor Alcaraz Martos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Luc-André Diouf. Buenos días. Quería agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el compromiso que la Asociación Salvamento Marítimo Humanitario tiene con los derechos humanos. Y nos reafirmamos en ello a un día de la celebración del Día Internacional del Migrante, esperando que mañana al menos lleguemos al consenso para que se pueda leer la declaración sobre el Día Internacional del Migrante. Llevan 10 años dando esperanza a miles de personas que lo han perdido todo, que han dejado todo atrás, y su labor no debería generar un profundo respeto, porque defienden derechos imprescindibles para cualquier persona, como el derecho a la vida, a recibir una asistencia humanitaria, a la protección y a la seguridad, a recibir el asilo internacional. Decía que no queréis que os cataloguen o que os llamen heroína, pero permítame decirle que sois verdaderos patriotas, defendiendo desde el anonimato los valores de nuestra Constitución y de nuestro ordenamiento jurídico. Hace un mes, 3 compañeras diputadas se trasladaron a Sagunto a visitar y a compartir una jornada con la tripulación del barco Aita Mari antes de que salieran en su última salida. Señoría, el desempeño de esta labor es el verdadero sentido de la patria, muy al contrario de los que por un puñado de escaño, por ejercer el poder, son capaces de boicotear a una entidad sin ánimo de lucro que es española. Se nos viene a la cabeza, y lo ha dicho el compañero de Podemos, el señor Masón, ¿verdad? Pues este mismo señor que hizo modificar la ley de tasas de puerto de la Generalitat, suprimiendo la extensión para barcos de Cruz Roja o de rescate humanitario, y con el apoyo de Vox. Y el Partido Popular de Valencia, lo que ha llevado aplicando
un efecto retroactivo y realizando una liquidación de tasas de los últimos 4 años. Una suma que atiende a 63.000 euros que compromete seriamente la supervivencia de cualquier entidad. Así nos demuestran que la vida de las personas refugiadas, de los migrantes, les importa un poco y que el descanso y la labor de personas españolas que no piensan como ellos les asfixian económicamente. Señoría de Vox, no hace falta decir personas migrantes ilegales. Sabemos que somos personas. Podemos estar en una situación administrativa irregular. Y les pediría que dejen de inundar las redes de calumnias y injurias. La labor de esta entidad también se ha señalado. No es un barco de negrero. La democracia ya ha ganado. Ganó la igualdad, la justicia y los derechos humanos. No sigan alimentando el racismo y acepten que las sociedades avanzadas, democráticas, no aceptan ni discriminaciones ni actitudes racistas. La Comunidad Económica Europea se creó para promover la paz, la solidaridad entre los países tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo italiano y la Alemania nazi, que provocaron la destrucción de las democracias de principio de siglo. Y la actual Unión Europea, la heredera de la Comunidad Económica Europea, se fundamenta en la libertad, la democracia y la igualdad. El respeto por la dignidad humana, los derechos humanos y el Estado de Derecho, la solidaridad y la protección para todo. Porque estos valores son los que conducen a la paz, a la estabilidad y a la prosperidad económica. Las ideas de cualquier representante europeo que entorpezca, que desafíen, que obstaculicen los derechos humanos de este Estado de Derecho se encuentran con un rotundo fracaso. Es una desgracia que la señora Meloni, y hemos visto también la denuncia que se había puesto contra el ministro italiano, y que son el referente de Vox, adoren a quien destruyó Italia. Es una pena que sigamos oyendo desde este espacio comportamiento, discursos racistas. Nosotros tomamos nota de sus peticiones sobre la armonización en relación con la emergencia humanitaria en el Mediterráneo, porque la situación de emergencia es la que viven cientos de miles de personas y hay que reconocerlo, es insostenible. Todo el mundo sabe lo que pasa en el continente africano porque leemos, vemos la noticia, estamos en el continente y parte de ello tienen culpa ciertas empresas, cientos de países que no son africanos. Para finalizar, señora Iguarán, le vuelvo a dar las gracias por la magnífica labor que estáis haciendo, que realizan y que sepan que aquí tienen a un servidor, al igual que el resto del Grupo Parlamentario Socialista, que le sigue en su labor cotidiana, que admiramos su valentía y su coraje, y que por supuesto que nunca pierdan el sentido de humanidad que nos debería acompañar a todos, sobre todo cuando somos representantes del pueblo. Me gustaría además preguntarle si tienen algún tipo de problema cuando llegan a puerto. Gracias. Gracias, señor Lucandré Diouf. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Carlos Alberto Sánchez Ojeda. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida, señora Iguarán. Muchas gracias por su exposición. La verdad que me enteré de su ONG anoche cuando me metí en Internet a averiguar. La Ita Mari sí lo había oído en varias ocasiones. Soy un amante del mar. Procuro pasar en él todo el tiempo que pueda. Pero después de oír a algunos representantes tengo que hacer algunas referencias a sus discursos, ¿no? Nosotros no podemos, señor diputado de la provincia de Las Palmas, admitir ninguna lección acerca de política migratoria del Partido Socialista, ¿no? Nosotros la última vez que gobernamos en España lo hicimos 7 años y llegaron 3.200 inmigrantes ilegales venidos desde el norte de África. En 6 años que lleva el gobierno de socialistas y comunistas llevamos
140.000. Por lo tanto, lecciones cero. Y tampoco estoy de acuerdo en algunas cosas que se han dicho aquí al respecto de que ocurra lo que ocurra, seguirán llegando. Igual llegan unos poquitos menos. Me gustaría preguntarle qué opina usted, señor Iguarán, acerca de las declaraciones del presidente del Gobierno, no en Honduras, no en Ecuador, no en Colombia, no en Venezuela, sobre la necesidad de que España tiene a cerca de 250.000 inmigrantes más, y que no la hizo en esos países, sino la hizo en Marruecos o en Mauritania. Si eso contribuye a el minoramiento de la llegada de cayucos y pateras, sobre todo a mi tierra, ¿no? Esto es un problema complejísimo, es un drama humanitario sin precedentes lo que está ocurriendo en mi tierra. La Comunidad Autónoma de Canarias en estos momentos está adquiriendo contenedores refrigerados para meter cadáveres de migrantes. Es decir, el Gobierno de mi tierra compra neveras para meter a los muertos y vienen los socialistas y comunistas a darnos lecciones de cuál debe ser la política migratoria. Esto es complicado, pero viene de colaborar con los países emisores, sin hipotecas, sin pusilanimidad, sin cobardía, como por ejemplo con Marruecos. Viene de luchar contra las mafias, antes eran pescadores y ahora trafican con seres humanos. Viene de contribuir a ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Estado, que parece algo obvio, pero no ocurre. Hay medios aéreos de la Guardia Civil que en estos momentos por asuntos operativos no funcionan. Y, por lo tanto, hay una responsabilidad enorme del Gobierno de España, también de Europa, en solucionar este problema. Nosotros, desde luego, apoyamos a todas las ONG. Nos parece que la labor que hacen es inmensa. En nuestra tierra sería impensable atender a los seres humanos que vienen si no contamos, por ejemplo, con Cruz Roja y con otras organizaciones no gubernamentales. Sería impensable con nuestros funcionarios. No podemos. Conozco bien Salvamento Marítimo Español. He estado en el puerto de La Estaca, en El Hierro, he estado en Lanzarote. Quisiera hacer mención, además, al inspector jefe Rolo, que falleció hace pocos días y fue uno de los agentes de la Policía Nacional que más luchó contra la inmigración ilegal y en defensa de los derechos humanos allá en esa tierra. He estado en Arguineguín, he estado en Tenerife y conozco bien el funcionamiento de Salvamento Marítimo y son verdaderos héroes que necesitan incluso en muchas ocasiones asistencia psicológica, porque están hartos de recoger cadáveres del mar como si fuesen sacos de papas. Con lo cual, agradecerles también su función. Hubo un día en esta patria, en esta tierra, donde el problema de la inmigración irregular no fue tal, o era mucho menor. Ya a mí me parecía mucho 3.300 en 7 años, pero el dispararse a 140.000, y hay algo incontestable, es un axioma, nadie lo discute, y es que cuantos más salen desde el norte de África en barco hacia mi tierra, más mueren ahogados o agotados. Eso es así, es una ratio. Nadie en su señoría sabe decirnos cuántos han muerto desde que ustedes gobiernan en España. Usted nació en Senegal, creo. ¿No podría decirme cuántos senegaleses han muerto desde que ustedes gobiernan en España? Hagamos alusiones personales, por favor, porque si no tendré que... Retiro lo dicho si quiere. Retiro lo dicho. Y concluyo con que las declaraciones del amante de la verdad que vive en Moncloa con respecto a solicitar desde Marruecos y Mauritania que vengan 250.000 inmigrantes a España no contribuyen a la mejora de este fenómeno tan dramático que está ocurriendo, sobre todo en las costas de mi tierra. Muchas gracias. Gracias, señor Sánchez Ojeda. Y por alusión me ha pedido la palabra el señor Luc André Duf. Tiene usted la palabra. Señor Sánchez, intentemos no personalizar. Las Canarias también son mi tierra. Y además, el dato de 3.000 a cientos de miles de inmigrantes que llegan, debería de mirarlo de nuevo. ¿Es que destrozaron el país? Si los inmigrantes que estaban aquí en situación administrativa irregular en aquella época se marchaban de España, ¿quién va a venir con las políticas que hacíais? La gente tuvo que perder su casa. Ahora la gente viene porque hay un bienestar social, al igual que lo hacían los canarios que salieron. Es lo que trae la inmigración y se está trabajando desde los países de origen. Y en cuanto a los muertos... También. Vaya acabando, señor. En cuanto a los muertos,
yo te pido de leer más, porque hay organizaciones que se encargan de trasladar datos. Gracias. Finalizadas las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, le vamos a dar nuevamente la palabra a la señora Iguarán para que conteste y exponga todo lo relativo a que le han realizado los y las diputadas. Bueno, gracias por las intervenciones. Iré contestando más o menos a lo que pueda. Si decirles, yo no soy política, yo soy una agente social y yo soy una defensora de derechos humanos, de todos los derechos humanos y de todas las personas. Y ante todo y sobre todo pacifista. Y he venido a hablar de, sí, sobre todo y ante todo pacifista. Y he venido a hablar de lo que he venido a hablar, no de otras situaciones que han pasado en mi país o en otros sitios, que mejor que nosotras y nosotros no lo sabemos nadie. Y hemos sufrido de todos los lados. Yo estoy acostumbrada, como les he dicho antes, a estar en las instituciones vascas y en las navarras, en el Parlamento Vasco, en las diputaciones, tanto en Vizcaya como en Álava como en Guipúzcoa, con todos los partidos políticos. Cuando digo todos, con todos, porque aquí ya me conoce algún representante, un diputado del Partido Popular, que muchas veces me he tenido que reunir y me he reunido con él en el Parlamento Vasco. Nosotras trabajamos con todos los grupos políticos, absolutamente con todos los grupos políticos. Y en la organización hay personas, voluntarios y personas profesionales de muchas ideas políticas y se respeta absolutamente todo y no miramos las ideas políticas, miramos las personas. Y también decir que nos sentimos muy agradecidas y agradecidas como organización de todo el apoyo que tenemos allí y de la sociedad vizcaína. Me van a perdonar el señor diputado de Vox. Algunas preguntas no le voy a contestar porque no creo que yo las tenga que contestar. Sí le voy a contestar a la de la financiación. Como todas las ONGs que estamos en Euskal Herria y en muchos sitios. Somos ONGs pequeñas. La cooperación vasca fue una de las pioneras en todo, bueno, en Euskadi y en el Estado español. Referente, tenemos las cuentas totalmente transparentes y justificamos hasta el último euro que se nos da. Y tenemos esa cifra. El Gobierno vasco, la subvención este año ha bajado para los presupuestos del 25 a 200.000 euros, que lo entendemos, pues porque dentro de esos presupuestos de cooperación que entra la ayuda humanitaria, pues hay muchas organizaciones que trabajan con otras personas porque aquí todo es necesario. No entramos yo no voy a entrar en la migración ilegal ni la inmigración no legal, regularizada. Me parece que toda la persona que huye de su país huye por algo y desde luego, como les he comentado antes, nosotras en el Aita Mari no preguntamos absolutamente nada y menos cuando vienen chicos y chicas jóvenes torturados y torturadas cuando han pasado por Libia y por Túnez con muchísimos latigazos, las mujeres absolutamente vejadas y maltratadas y todas violadas, en Libia cuando pasan. También, sí, yo no le digo que en el Cayuco igual no, o en el tránsito, porque también pasan en el tránsito y muchas han huido de sus casas. Antes se me ha olvidado decir, y creo que es importante, hablo de la Aita Mari, en el rescate van 14 personas en la tripulación, 8 son, le digo para que el señor diputado de Vox vea el presupuesto que tenemos y la ayuda. Los 8 profesionales del mar son profesionales
profesionales del mar que tienen que estar legalmente por ley y tienen que estar contratados un capitán, un primer oficial, un segundo oficial, un jefe de máquinas, una marinera o marinero de máquinas, 2 marineros de puente y el cocinero. Y luego van 6 voluntarias o voluntarios, que son los sanitarios, médico, fotoperiodistas y 3 socorristas acuáticos. Tanto en la tripulación como en las voluntarias y voluntarios sí que tienen que tener algún tipo de actividad social, formación en derechos humanos, en género, en cooperación, pues porque si no estarían en una naviera, no en una organización y en una entidad social. Y porque para nosotras y nosotros lo principal son las personas que van a subir a la Aita-Mari. Puerto Seguro. Llevamos el puerto seguro, desembarcan en Italia. Como le he dicho antes, hay muchas de las personas que cuando llegamos a la patera no saben qué barco somos y si creen que somos libios o de Túnez, prefieren tirarse al agua y ahogarse a que se les lleve a esos países. Otra cosa que también creo que es importante decirles a sus señorías es que el Aita-Mari es, si no es el único, es uno de los pocos barcos que no ha sido retenido en Italia. Algo haremos bien. Y todo lo que hacemos es legal. Avisando a las autoridades de los 4 países de zona SAR que corresponde y que está el Aita-Mari. No creo que les tenga que contestar más a la señora diputada de Canarias. Gracias por los ánimos. Estuvimos hablando. Creo que todas sabemos pues lo que pasan todas las personas que emigran. Por eso hemos comentado que nosotras somos personas profesionales en lo nuestro, en rescate, pero sobre todo en derechos humanos, en educación y en incidencia política, que es una de las labores que también hacemos desde Salvamento Marítimo Humanitario. Me dice que le explique un poco más lo de la emergencia. Mire, nosotras si estamos en el Mediterráneo central, como otras compañeras y compañeros de otras ONGs que se dedican al rescate, es porque no está quien tiene que estar, que son los Estados. Que al señor diputado del PP, estoy con él también, que es Salvamento Marítimo del Gobierno español, tiene unos profesionales y actúan. Tenemos una compañera, Elena Maleno, que siempre dice que gracias a Salvamento Marítimo y el trabajo que hace. Nosotros estamos porque no están los salvamentos marítimos de los países de la Unión Europea, que tienen que estar. Y encima, pues tenemos que escuchar ciertas cosas. Pues pedimos un poco cambio en el nuevo pacto migratorio, que no se criminalicen a las organizaciones que hacemos la labor humanitaria, que esté monitorizado por los profesionales de esos países, que estas personas tengan vías seguras para poder hacer su ruta migratoria, porque sí que es verdad que van a seguir yéndose de sus países, porque en un país que te están bombardeando, en un país que te están violando, en un país que te están quitando absolutamente todo, y en un país que no te tratan con dignidad como personas, claro que se van a ir, como todos nosotros, los que estamos en esta sala, seguramente también nos iríamos. A la pregunta de la diputada del Partido Nacionalista Vasco, Maribel Vaquero, pues ¿cuánto nos cuesta una misión? Pues mucho esfuerzo, aparte de esfuerzo económico, pero la verdad que
yo siempre he dicho, y en mi casa siempre he oído, todo lo que lo pueda arreglar el dinero, pues seguramente que lo terminamos haciendo. Pero luego mucho esfuerzo humano. Mucho esfuerzo en buscar a las personas voluntarias adecuadas, mucho esfuerzo en encontrar también profesionales de la mar, que a mí me ha costado mucho, y como mujer más en un sector masculinizado, que ahora todos mis compañeros dicen que son defensoras y defensores de derechos humanos, pero el mar es complicado y es difícil, y lo trabajamos mucho. Pues nosotros hacemos todos los meses, bueno, antes de marcharse la misión de la Itamari, y cuando vuelve tenemos nuestros briefing, la formación para las voluntarias y voluntarios y la tripulación. Nos formamos en derechos humanos, en perspectiva de género, en sostenibilidad económica y en educación para la transformación social, que, como ha comentado la diputada de Euskal Herria Bildu, es otra de las actividades que nos parece de las más importantes que hacemos, tanto en Euskadi como en Navarra, en Madrid, en Valencia, en otras comunidades autónomas. Y bueno, seguiremos así. ¿Qué ha cambiado desde cuando empezamos ahora? Bueno, han cambiado bastantes cosas. Nosotras desde el principio hemos tenido muchas dificultades. Hemos tenido muchas dificultades de permiso. Dependemos del Ministerio de Transportes del Gobierno español para los despachos de salida. Al principio, bueno, pues estuvimos en pasajes un tiempo, pues permisos, el barco como tiene que estar, porque, bueno, pues todo tiene que, bueno, pues porque al final vas a salir al mar, estás con personas y, bueno, puede haber una tragedia. También creíamos que, bueno, pues era un poco de dificultad para que no saliéramos. Ahora ha cambiado todo bastante a mejor. Tenemos los despachos de salida, bueno, pues según los pedimos, nos facilitan el despacho de salida. Antes también teníamos muchísima dificultad en que el Gobierno de Italia nos diera puerto. Hemos estado hasta 9 y 10 días con 150 personas en el Aitamari, con bebés, con mujeres muy enfermas, mujeres muy maltratadas, que era difícil el mantener la situación estable y tranquila, porque estaban viendo tierra y no llegaban nunca a esa tierra. Ahora sí tenemos, bueno, el puerto cercano, el puerto seguro más cercano, no, nos dan puerto seguro más lejano. Entonces se tiene, bueno, pues también a personas que han pasado toda la noche y 2 noches en la mar, bebés que vienen con hipotermia, vienen desnutridos, pues es muy difícil para nosotras y para nosotros esa situación. En esta última misión los puertos han sido más cercanos, pero porque venían temporales de 7 horas y en la Itamari no hubiese, bueno, pues bueno, en la Itamari ni otros que están ahí aguantados, y me imagino pues que a ningún gobierno quiere que a sus espaldas estén 180 vidas entre la tripulación de la Itamari y todas las personas que han subido a la Itamari. Entonces sí que hemos notado bastante mejoría con en las instituciones, ya sabéis, los que estáis unos cuantos aquí, que habéis estado en el Parlamento Vasco y que me conocéis hace tiempo, que yo siempre os decía que si algo une a los partidos en Euskal Herria es el Aitamari, porque al final todos tenemos el mismo objetivo. Nosotras nos sentimos cómodas en las instituciones vascas, apoyadas y por toda la sociedad vasca, y cada vez en más sitios. No voy a querer tocar el tema de Valencia. Creo que es competencia de la Generalitat de Valencia, pero bueno, sí decir que nosotras recurrimos y nosotras vamos a seguir. También decimos que bendito 80.000 euros
si pueden paliar lo que está pasando en Valencia con las víctimas y que han sufrido la Dana, lo cual también creo que tengo que decir aquí que nosotras desde el momento cero nos ofrecimos, porque yo estaba allí y el barco estaba en Sagunto, a ofrecer ayuda en la Comunidad Valenciana para lo que hiciera falta con todos los recursos que teníamos. Lanchas, las grúas, una furgoneta médica, enfermera. Pues la Generalitat estimó que no éramos necesarios ni necesarias, pero fuimos a Paiporta con el Ayuntamiento de Paiporta y ahí hemos estado, seguiremos, hemos vuelto al puerto de Valencia, estaremos ahí 2 meses y medio hasta que vuelva a salir la misión, haciendo puertas abiertas. Desde aquí yo les invito a todas y todos ustedes, si quieren ir al Aita Mari a visitarnos, igual comprenden también otras, pues comprenden por qué estamos allí y escuchan a los compañeros y compañeras que se enfrentan en cada misión a, pues cosas muy duras. Me ha dado pena porque traía unas fotos para que vieran ustedes, porque dentro de pues los dolores, por decir, que pasamos, también tenemos alegrías. Y cuando tú te subes al Aita Mari personas como llegan, pero el de unos meses, sabes que, pues están regularizadas, tienen sus papeles, están en Italia o están en otros países. Y está bien, nosotros tuvimos a una mujer de Mali, a una chica subsahariana que llegó muy mal y muy maltratada, y según se subía al Aita Mari se arrodilló, puso las manos para arriba y se puso a llorar. Y ahora esta mujer tiene sus papeles, está viviendo en Italia, me da mucha pena que no lo vean, está haciendo su marca de ropa. Esta mujer era socióloga, porque la mayoría de las personas que entran al Aita Mari es gente formada, que vienen y que huyen por lo que huyen. Y esta mujer está escribiendo un libro y está ayudando a otras personas, y dice que dedicará unas líneas en su libro al Aita Mari, porque cuando subió al Aita Mari fue la primera vez en muchos años que se sintió persona. Nosotros, mientras pasen estas cosas y demos estas oportunidades, creo que vamos a seguir en el Mediterráneo central, en Euskadi, en Madrid, en Valencia, en todos los sitios. Eskerrik asko por habernos dado la oportunidad de explicar el trabajo que hacemos. Muchas gracias, señora Ayora. Y nos quedamos con las palabras de Salvamento Marítimo, Emergencia Humanitaria y Derechos Humanos. Y muchas gracias, porque tuve la oportunidad de ser una de esas 3 diputadas que un día antes de la Dana en Valencia compartió con ustedes una jornada. Yo les invito a sus señorías que, ya que les han hecho la invitación, aprovechen. Se reflexiona de muchas maneras, Enhorabuena, porque a mí también me hace sentir, y creo que a muchos y muchas compañeras, orgullo de país. Y sin ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:10 horas. Y a todas sus señorías, pues felices fiestas, y nos vemos ya en otra comisión. Muy bien. Sí.